muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia esta noche al libro de Nahum, y el capítulo número 1. Si Dios nos ayuda, vamos a tratar de predicar todo el libro de Nahum. Son 3 capítulos. Hemos estado estudiando los profetas menores. Hemos ya estudiado el libro de Jonás, el libro de Ageo, el libro de Amós. Acabamos de terminarlo. Y vamos a ver el libro de Nahum, y no creo que vamos a tener muchos mensajes, quizás unos 6 o 7 mensajes de lo que es el libro de Nahum, pero es buen tiempo para aprender. ¿Quién me puede decir algo del libro de Nahum? Ok, ¿y ya lo sabía Ángel o porque lo dije el domingo? Ok, porque yo lo dije el domingo, pero significa que estaba prestando atención el domingo, qué bendición. Entonces, no es exactamente la continuación del libro de Jonás, pero vemos otra vez el trato con Nínive. Entonces, muchos de estos libros, y aún yo, que en el colegio bíblico tuve que tomar una clase que se llamaba Profetas Menores, y ahí en una clase te enseñan así brevecito algo de todos los 12 profetas menores, pero el libro de Miqueas, Sofonías, Habacuc, son libros que miramos en la Biblia. Si usted se memorizó los libros de la Biblia, fueron los más difíciles de memorizar. Y si usted busca libros en la Biblia, son los más difíciles de encontrar. Y si usted quiere que alguien le dice de qué se trata el libro, son los más difíciles de saber porque no hay mucha mención. Son, si podemos decirlo así, los libros más olvidados o que menos atención reciben en la palabra de Dios, pero no significa que no tienen un buen mensaje. Entonces significa que es más importante que usted esté aquí en los miércoles, que preste atención, porque vamos a explicar el libro de Nahum, vamos a aprender de ahí, vamos a aplicarlo a nuestras vidas, y si se lo pierde, muy probable nunca más el resto de su vida va a escuchar una serie del libro de Nahum. Entonces, o lo agarras o lo pierdes. Entonces, trata de hacer el esfuerzo de estar aquí. Y lo que vamos a hacer esta noche es que va a ser un poquito de introducción al libro y la escena y agarrar la idea de lo que está pasando. Entonces, miren ahí capítulo 1 y vamos a leer solamente los primeros 3 versículos de Nahum capítulo 1. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ahora, porque vamos a ver en un momento, quiero que lean 12 al 14 con nosotros, porque ahí explica lo que él va a hacer a Nínive. Dice, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus coyundas, mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Ahí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Ahora está hablando de Nínive y vamos a tratar con eso. Vamos a orar primero y vamos a ver este pasaje. Gracias, Señor. Nuevamente que podemos abrir su palabra, gracias que aunque esto se escribió 2500 años atrás y fue para otro pueblo y fue acerca aún de otro pueblo, Señor, hay aplicación para nosotros, hay aprendizaje, toda tu palabra es útil para nosotros y pido que nos ayude a entenderlo, a dar atención y a recibirlo y a aplicarlo esta noche. Pido que me ayude a mí a poder comunicarlo, en nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Los profetas, especialmente los profetas menores, se dividen entre profetas que se llaman pre-exilio,
que son los profetas que profetizaron antes del cautiverio de las naciones de Israel o de la nación de Judá. O hay profetas que profetizaron durante el exilio, cuando estaban en Babilonia, cuando estaban esperando regresar a su tierra. Hay profetas que profetizaron post-exilio, que significa como el libro de Ageo, es cuando ellos ya regresaron de Babilonia, regresaron a Jerusalén. Entonces hay un periodo ahí más o menos de unos 500 años en donde este tiempo de los profetas está pasando. Muchos de ellos va acompañado con el periodo de los reyes, ¿no? Es primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas. Ahí tenemos historias de los reyes y cuando estudia en profundidad todo eso puede ver cuál rey estaba reinando y cuál profeta estaba profetizando en el tiempo en que ese rey estaba reinando. Realmente hay 5 reinos que juegan papel en el entendimiento de los profetas y de los reyes. Tenemos la nación de Israel, que eran las 10 tribus del norte. La nación de Israel o los israelitas estaban divididos en 2 naciones. Tenemos la nación de Israel, que eran las 10 tribus del norte, y tenemos la nación de Judá, que eran las 2 tribus del sur. Entonces, si se acuerdan, después de Salomón, el reino se dividió y los israelitas están divididos en 2 naciones. Ellos, principalmente, después de la división, tuvieron 3 enemigos: los asirios, los sirios y los babilónicos. ¿Okay? Entonces, muchas veces se habla de eso y vamos a entrar en eso un poquito más adelante en nuestra serie, pero esos son. Ahora, el libro de Nahum está hablando acerca de Asiria. Específicamente lo miró en versículo 1, está hablando de la ciudad de Nínive. Ahora, ¿qué tiene que ver Nínive con Asiria? Nínive es la capital de Asiria. Ahora, el libro de Jonás fue escrito, o Jonás fue a predicar a Nínive aproximadamente en el año 770 antes de Cristo. Que trate de agarrar todo esto porque no sé si lo vamos a cubrir otra vez, pero más o menos en el año 770 antes de Cristo fue cuando Dios mandó a Jonás que fuera a predicar a Nínive. Nínive ya había oprimido, o los asirios ya habían oprimido a la nación de Israel, y Dios mandó a Jonás a predicarle que Dios iba a destruir a Nínive. Y se acuerdan la historia, cubrimos el libro, pero Jonás no quiso ir. Al final Jonás fue. Dios amaba a Nínive, Dios amaba a los asirios, y Jonás fue y predicó aún en contra de su voluntad, y a la sorpresa de todos, los de Nínive y los asirios se arrepintieron de su pecado, se olvidaron de su mal camino, se entregaron a Dios y Dios perdonó la ciudad de Nínive. Eso fue aproximadamente en el año 770. El cambio no duró mucho tiempo. En el año 722, 50 años después del tiempo de Jonás, Nínive, los asirios, fueron y conquistaron a Israel. Dios los usó, si se acuerdan en el libro de Amós, estábamos hablando. Amós estaba predicando al mismo tiempo que Jonás. Y Amós estaba predicando a la nación de Israel que aunque tenían prosperidad y aunque se sentían ricos y aunque se sentían bien, Dios estaba en su contra y que Dios los iba a destruir. Y la nación de Israel no le hizo caso. Entonces 50 años después vino los asirios y destruyeron a la nación de Israel. Hicieron un gran dolor, hicieron gran matanza, y Israel fue destruido por causa de Asiria. Después, Sennacherib, el rey de Asiria, fue también contra Judá. Recuerden, Israel son las 10 tribus del norte, Judá son las 2 tribus del sur. Aproximadamente 20 años después, en el año 700, el rey de Asiria, y podrías leer de eso si quieres hacerlo después, en Segunda de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19, nos cuenta cuando Sennacherib, el rey de Asiria, fue y acampó contra Jerusalén, y tenía la ciudad rodeada, y el rey Ezequías no sabía qué hacer, y no sabía cómo librarse, y le dio dinero a Sennacherib, y luego oró y rogó a Dios, y no sabía qué hacer, y esa misma noche dice en Segunda de Reyes capítulo 19 que Dios mandó el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová vino y mató a 185,000 hombres de Asiria. Y Sennacherib se fue y nunca destruyó a Judá. Pero Asiria destruyó la nación de Israel, acampó contra Judá, había hecho muchas cosas malas en contra del pueblo de Dios. Entonces Nahum viene aproximadamente 100 años después.
No sabemos exactamente cuándo es su tiempo, pero muy probable hubiera sido alrededor del 630. Entonces, Judá ya fue atacado, la nación de Asiria, la nación de Israel ya fue destruida, y ahora viene Nahum a predicar y a decir esto a la nación de Asiria: Dios ya te perdonó una vez, pero ahora te va a juzgar. Entonces, el libro de Jonás es Nínive. Arrepiéntate, se arrepiente, Dios los perdona. El libro de Nahum es Asiria, Nínive, ya estuvo. Ya Dios te perdonó, ya te alejaste de Él, ahora es tiempo de tu juicio. Ahora, quiero tratar, y he nombrado por ahora el nombre de la serie, el balance del amor de Dios. Y quiero darle una definición del amor. ¿Qué es una definición del amor? Ahora tendríamos muchas definiciones, y uno habla de cariño y habla de afecto, y tenemos 1 Corintios 13 donde habla acerca del amor, pero el amor de Dios, como lo vemos en este pasaje y en este libro y en los profetas y a través del Antiguo Testamento, el amor es esto: el balance perfecto entre misericordia y justicia. Que quiero que lo agarren, y si quiere tiene que anotarlo para agarrarlo, anótelo. El amor de Dios es el balance perfecto entre la misericordia y la justicia. Porque Dios ama, Dios da misericordia. Pero porque Dios ama y porque Dios es santo, también tiene que dar justicia. Entonces Dios es santo, Él da misericordia, pero Dios es santo y es justo, Él tiene que dar juicio a través de la justicia. Entonces, en el libro de Nahum, lo que Dios explica por medio de Nahum es esto: Nínive, yo ya te he dado misericordia, yo ya he sido bueno contigo, pero ahora es tiempo de que yo trate contigo. Y versículo 2 habla de su justicia. Miren versículo 2 conmigo. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Si lo notó en versículo 2, quiero que lo note. Habló acerca de su enojo contra sus adversarios, de su juicio contra sus enemigos. Entonces Dios está hablando de que yo soy un Dios justo, yo voy a vengarme de los que se declaran enemigos míos. Yo soy celoso, dice Dios. Yo soy vengador. Ahora nosotros hablamos de celo o venganza y es algo malo. Para con Dios no es algo malo porque Él tiene todo derecho. Entonces Dios, siendo vengador o celoso, dice esto: yo voy a aplicar mi justicia sobre Nínive. De hecho, ya lo he hecho. No he sido juzgador solamente contra Nínive, sino que ya lo hice contra mi propio pueblo. Miren en el versículo 4. Mírenlo ahí conmigo, quédense conmigo. Dice: Él amenaza al mar y lo hace secar. Está hablando de Dios. Y agosta todos los ríos. Basán fue destruido. Ahora, ¿quién se acuerda algo de la palabra Basán? Esta va a estar difícil. ¿Quién dijo eso? Mana Blanca, luego se gana un chocolate. Las vacas de Basán en el libro de Amós, creo que fue capítulo 5, que le pusimos el nombre las divas de Samaria. ¿Se acuerdan de las divas de Samaria? Si se acuerdan. Bueno, Dios habló de las mujeres de Samaria y les llamó las vacas de Basán. Samaria era la capital de Israel. Basán era la región ahí afuera de esa área donde engordaban las vacas y comían y comían y comían. Y cuando Dios dice en versículo 4 que fue destruido Basán y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida, Dios dice esto: si yo soy fiel en vengarme de mis enemigos. De hecho, aún mi pueblo Israel, cuando dio la espalda en contra de mí y se olvidó de mí, aún ellos fueron destruidos. Aún Israel fue destruido. Porque recuerda, cuando Nahum está profetizando, la nación de Israel ya ha sido destruida por Asiria. Israel ya no existe. Solo la nación de Judá queda. Entonces Dios dice: yo me vengo de aquellos que dan la espalda a mí. Dice: yo soy justo. Versículo 3, miren lo que dice. Dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable.
Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dice, esa es una de las claves del versículo. No tendrá por inocente al culpable. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que Él va a juzgar, y Él dice, Nínive, vas a ser juzgado, ya te di misericordia, ya te di paciencia, he esperado 200 años, he aguantado tu maldad, pero ahora es tiempo de la destrucción. Entonces muestra de que Él es un Dios justo, pero también muestra que es un Dios misericordioso. Miren versículo 3, la primera parte, ya lo leímos, pero lo brincamos a propósito. Dice, Jehová es tardo para la ira. Ahora, ¿a quién le gusta eso acerca de Dios? ¿Sí están conmigo? Dice, Jehová es tardo para la ira. Dice, mira, Dios ha sido paciente en Nínive. Dios ya te perdonó una vez. Dios ha esperado y aguantado y aguantado. No es como que Dios está, esa mamá enojada, ese papá enojado, no hace esperando que el hijo haga algo para darle duro con el cinto. No. Dice, Dios es justo. Dios no puede tener por inocente al culpable. Si uno es culpable, Dios, porque es santo y porque es justo, Él tiene que juzgar. Pero Dios es tardo y es misericordioso para tratarlo. Ha sido paciente con Nínive, pero sí va a destruir a los que son sus enemigos. Ahora, quiero tratar brevemente con eso antes de llegar al punto que vamos a llegar esta noche. Pero nos da ánimo de que aún en nuestro tiempo Dios va a tratar con los que son enemigos de Dios. Mucho cristiano se desanima, se desvía, se aleja de Dios, porque ve tanta gente en este mundo, tanta gente atea, tanta gente anti Dios, tanta gente que no quiere nada que ver con las cosas de Dios, gente que anda en religiones falsas, maestros falsos como Benny Hinn o como el apóstol Maldonado o como personas así que andan enseñando cualquier cosa que no es cierta y todavía andan en sus limusinas y en sus jets privados, y hay gente que anda bañándose en los lujos, aunque están engañando a la gente, mandando gente al infierno, haciendo lo que no deben. Y uno puede decir esto, ¿por qué Dios no ha juzgado? Quizás así como Israel hubiera mirado a Nínive y hubiera dicho, Dios, Nínive ha hecho esto y Nínive ha hecho lo otro y Nínive ha hecho esto y tú no los has juzgado, tú no has tratado con ellos. Y Dios dice, párenle, yo soy tardo para la ira, yo soy paciente, yo soy misericordioso, pero al final del día yo tendré mi palabra, yo soy celoso, yo soy vengador y yo voy a tratar con el culpable. Voy a tratar con el culpable. Específicamente, dice versículo 2, los que son enemigos de Dios, los que son adversarios de Dios. Ok, ¿quiénes son esos ahora? Si estamos interpretando esto para hoy, ¿quiénes son los enemigos de Dios hoy? Ahora, uno diría, bueno, pastor, pues está hablando del juicio para cualquier cristiano que no obedece a Dios. No, porque aunque seamos cristianos que no obedecemos a Dios, no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios. Entonces los enemigos de Dios son todos aquellos que no han puesto su fe en Cristo. Son todos aquellos que todavía no conocen de Cristo. Y Pablo menciona eso en Filipenses, no tiene que ir ahí, pero en Filipenses 3:18 dice esto, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Está hablando específicamente de falsos maestros que están enseñando algo falso, y Pablo dice esto, ni siquiera son salvos, de hecho ni siquiera son amigos de Cristo, son enemigos de Él. Versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces Pablo dice, los que son enemigos de la cruz de Cristo, los que son enemigos de Cristo son aquellos que no lo conocen. Entonces, este es el ánimo para nosotros. Cualquier persona que ignora a Dios y desobedece a Dios y no quiere aceptar a Dios y rechaza a Dios, tendrá su día ante Dios. Entonces nosotros no podemos mirar la paciencia de Dios y la misericordia de Dios como el permiso de Dios de que Dios está bendiciendo al incrédulo. Dios no estaba bendiciendo a Nínive cuando los perdonó. Y Dios deja claro eso y dice, mira, ahora es tiempo de tratar con Nínive. Pero el propósito del libro de Nahum no es para Nínive.
Quédense conmigo. Veo versículo 1. Profecía sobre Nínive. La profecía que Nahum está dando es en contra de Nínive y la destrucción que Dios va a hacer a Nínive. Pero Nahum no fue a Nínive a predicar. Nahum no está dando un mensaje para los asirios. El mensaje de Nahum es para la única nación que es pueblo de Dios que todavía existe, que sería la nación de Judá. Lo que está pasando es que la nación de Judá está preocupado que Nínive va a volver a pelear contra ellos. Ellos están asustados por la destrucción venidera que quizás pudiera venir. Entonces Dios escribe esto, quédese conmigo. Dios escribe esto acerca de la destrucción de Nínive, no necesariamente para decirle a Nínive lo que le va a hacer a Nínive. Dios lo escribe para consolar a Judá, para decirle esto. Nínive ha sido enemigos de Israel, ha sido enemigos de Judá, han sido enemigos de Dios, he sido paciente con ellos. Yo sé que ustedes, Judá, tienen miedo de que van a venir porque en este tiempo Nínive y los asirios eran el reino potente del mundo, eran el Adolfo Hitler del mundo. Ellos querían tomar a todo el mundo, habían recobrado fuerzas desde ese día en 2 Reyes 18, cuando Dios mató a su ejército y Nínive otra vez estaba conquistando. Y la nación de Judá dice esto: si ellos pudieron destruir a Israel en su tiempo de prosperidad, en su tiempo de fuerza militar, ellos van a acabar rápidamente con nosotros. Y Dios escribe y manda a Nahum a predicar, a decir esto: Judá, no se preocupen. Yo voy a cuidar de ustedes. Por eso, miren versículo 12. Mírenlo. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, ¿okay? Aunque se ve ahora que están bien, aunque tienen muchos, tienen un gran ejército, aún así serán talados y él pasará. Ahora le dice a Judá: bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Dice Judá: no vas a tener que aguantar otra vez a Nínive. Sigue leyendo. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas, mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios. Está hablando otra vez de Nínive. Destruiré escultura y estatua de fundición, ahí pondré sepulcro, porque fuiste vil. Dios dice: yo voy a destruir la nación de Nínive. Ahora, versículo 15 tiene palabras que casi todos aquí conocen, pero muy probable no saben que las conocen. Miren versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Versículo 15, clave del libro. Clave del libro. Es la promesa a Judá, es el consuelo a Judá, diciendo esto: celebra, oh Judá, haz tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más van a volver sobre ti. Yo sé que tienes miedo que Asiria, quien destruyó a Israel y quien acampó contra ustedes, va a volver, pero Dios dice: yo prometo que Asiria nunca más va a volver. Y ahí dice en el versículo 15, al principio: sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Ahora, está dicho un poquito diferente, pero vayan conmigo a Romanos 10. Guarden su lugar aquí. Vayan a Romanos 10. Romanos 10, versículo 15. Romanos 10, versículo 15. Aquí está hablando Pablo acerca del Evangelio, del que lleva el Evangelio. Y dice esto en Romanos 10, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. Ahora, cuando ven el Nuevo Testamento, como está escrito, ¿dónde piensa que está escrito? En el Antiguo Testamento. ¿Okay?
Entonces, si vemos en el Nuevo Testamento que dice, como está escrito, sabemos que está sacando algún pasaje del Antiguo Testamento. ¿Okay? A veces Cristo lo dice. Entonces, el versículo 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Dónde está escrito eso? En Isaías 52:7 y primero fue escrito en Nahum 1:15. Ese pasaje está escrito 2 veces en el Antiguo Testamento. Isaías fue escrito después que Nahum fue escrito. Primero en decir esas palabras fue Nahum cuando dijo que los pies de los que llevan la paz, de los que llevan las buenas nuevas. Entonces miren otra vez en Nahum. Cuando Nahum dice que los pies son hermosos, es una frase cuando dice sobre los montes los pies. Es decir, pone esos pies en un lugar alto para que sean venerados, para que sean reconocidos, porque son hermosos, porque es algo digno de mirar. Por eso ponlo en un lugar alto, como en un monte, donde se aprecia. Entonces en el Nuevo Testamento lo dice diferente, dice, cuán hermosos son los pies. Pero aquí está diciendo lo mismo, pone esos pies sobre el monte. ¿Los pies de quién? Del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. En Nahum, cuando habla de que anuncia la paz, ¿quién está anunciando paz en el libro de Nahum? Nahum. Él está predicando un mensaje de paz. Pero pastor, todo el libro de Nahum es juicio. Todo el libro de Nahum es como Dios va a juzgar a Nínive y Dios va a juzgar a Nínive. Y el libro de Nahum se trata de que Nínive va a ser destruido. La perdiste. El libro de Nahum se trata como Dios consuela a Judá con el hecho de que Nínive va a ser destruido. ¿Sí me están siguiendo? Ahora les advertí antes de meternos en los profetas menores. Son un poco más profundos, requiere que prenda su cerebro. Pero deja claro versículo 15. Estas palabras, y lo vamos a ver más la semana que viene, pero versículo 4 al 14, todo está hablando de la destrucción de Nínive, de la destrucción de Nínive, de la destrucción de Nínive, pero cuando llegamos al versículo 15, deja claro que la palabra es para Judá, quien todavía no ha sido destruido. Y habla de cómo Dios va a destruir a Siria, Asiria no va a destruirlos, y Dios dice esto, Judá, pueblo mío, no tengan miedo de Nínive, yo he visto su maldad, yo voy a destruirlos, ustedes estarán bien. Dios muestra consuelo para su pueblo. Ahora, batallé un poquito para aplicar esto porque dije, bueno, pues es consuelo, pues qué bendición, pero tenemos una idea en este pasaje. ¿Cuál es la idea entonces del libro de Nahum? Quédense conmigo. A Dios le interesa consolar a su pueblo con sus preocupaciones. El pueblo está preocupado que Asiria va a venir. Judá no andaba que tan bien espiritualmente en este tiempo. Pero aún así Dios quería decir esto, mire, ustedes están preocupados y asustados con Asiria. Pero yo como tu Dios quiero decirte, todo va a estar bien. Dios se interesó en consolarlos. Aún ahora nosotros, en nuestro tiempo, en la palabra de Dios tenemos promesa tras promesa tras promesa de que Él estará con nosotros, de que Él está en control, de que todas las cosas nos ayudan a bien. De hecho, cuando Cristo estaba por ir al cielo y Él le dijo a sus discípulos, yo voy a irme, pero os mandaré otro, ¿qué? Consolador. Es como si Dios en el Nuevo Testamento también está interesado en consolar a los suyos. Y Dios dijo, no voy a mandar otro guiador, aunque el Espíritu Santo nos guía. No dijo, voy a mandar a alguien que te exhorte, aunque no se exhorta. No dijo, voy a mandar a alguien que te reprenda. Dijo, el Espíritu Santo va a estar contigo para que seas tu consolador. Específicamente los discípulos que habían caminado con Cristo, que estaban preocupados de cómo iban a seguir su vida sin Cristo. Cristo nos va a dejar, ¿qué va a pasar? Dios dice, tranquilo. Pedro, Andrés, Juan,
yo conozco tu preocupación, yo he hecho preparaciones para mandar al Espíritu Santo, quien va a ser tu consolador. En nuestro día todavía tenemos preocupaciones. ¿Quién aquí tiene preocupaciones? Financieras, de salud, de nuestros hijos, de trabajo, de nuestros países, de muchas cosas. ¿Cómo quiere Dios tratar con esas preocupaciones? Pues Dios está en el cielo diciendo, ay, no seas un bebé, aguántate. Yo sufrí en la cruz, tú puedes aguantar eso. No. Dios deja saber, aunque soy un Dios omnipotente y omnipresente y justo y juzgo, y yo soy un Dios fuerte que puedo hacer lo que quiera, aún ahí a mí me interesan tus preocupaciones suficiente para preparar un profeta y venir a que te diga, Asiria no va a ser un problema, porque yo los voy a destruir. A veces Dios usa su palabra para consolarte. A veces Dios usa el Espíritu Santo para decirte cuando estás preocupado, estás asustado, no sabes qué decir. Dios manda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice, hey, psst, tranquilo, confía en mí, todo va a estar bien. Nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios que tiene que juzgar, pero es un Dios que nos ama suficiente, que se interesa en consolarnos. Otra razón por la cual debemos de alabarlo. Otra razón por la cual debemos de vivir para Él. Otra razón que cuando estamos en pruebas y dificultades y pasan cosas que no tenemos idea cómo vamos a tratarlo, podemos confiar en que en el Espíritu Santo tenemos el consuelo necesario para seguir adelante. El pastor no va a tener las respuestas, tu esposo, tu esposa no siempre va a tener las respuestas, pero no importa lo que estés pasando, Dios se interesa en consolarte. El libro de Nahum se trata de que sí, Dios quiere mostrar que el amor tiene que tener balance. Tiene que haber misericordia a veces y tiene que haber juicio a veces. Pero en sí es Dios diciéndole a su pueblo, todo va a estar bien. Ahora, unos 60 años después van a venir los de Babilonia y los van a destruir. Pero eso fue culpa por su pecado. Pero Dios quiere decir, Asiria son muchos, Asiria se ve grande, Asiria tiene poder, pero yo tengo más poder y yo voy a destruir a Asiria porque no ha seguido mi camino y los voy a proteger a ustedes. Y Dios dice, pueden tener paz. Por eso Nahum dice que Él es uno que viene a anunciar buenas nuevas. Y Él es uno que viene a anunciar paz, porque el mensaje de Él, aunque era juicio contra Nínive, era un mensaje de paz para el pueblo de Dios, a dejarle saber, todo va a estar bien. Dios quiere que tengas paz. Dios quiere que tengas consuelo. ¿Van a haber tiempos difíciles? Absolutamente sí. ¿A dónde corro, pastor? ¿Qué pastilla me tomo? Dios es suficiente y Dios se interesa en consolarte. Acude a Él y encontrarás que puedes tener un buen consuelo. Voy a ponernos de pie.